Bien, le invito a que usted abra su Biblia, por favor, en el Evangelio de Marcos capítulo 8, versículo 31 al 39. Evangelio de Marcos capítulo 8, versículos 31 hasta el versículo 39. Hay dos grandes enseñanzas que tiene este párrafo de la palabra del Señor que acabamos de leer acerca de nuestro Señor Jesucristo. Estamos caminando, por decirlo de alguna manera, espiritualmente hacia el momento en que celebraremos más adelante el tiempo de la Pascua, la crucifixión de nuestro Señor y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y es bueno que podamos ir abriendo las Escrituras y comprendiendo en mayor profundidad quién es el Mesías que habrá de morir en la cruz, quién es nuestro Señor Jesucristo en primer lugar, y en segundo lugar, cómo debemos nosotros seguirle. Sé que todos los que estamos en este lugar decimos somos cristianos, nos decimos hemos nacido de nuevo, y solamente Dios conoce la vida interior y la conducta de cada uno de nosotros cuando no estamos juntos. Y esto no es para, digamos, un reto, una exhortación, sino simplemente para que podamos examinarnos a nosotros mismos y poder ver a través de su palabra quién es el Mesías y cómo debemos seguirle. Estas dos grandes verdades quisiera que en esta mañana salgamos de este lugar habiendo aprendido quién es nuestro Señor Jesucristo, el Mesías, el Hijo de Dios, y cómo Él mismo nos enseña que debemos seguirlo. En primer lugar, como dije, quién es nuestro Señor Jesucristo, quién es el Mesías. Versículos 31 y 32. Y comenzó a enseñarles que le era necesario el Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Entonces le decía claramente, esto les decía. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Minutos antes de esta conversación con los discípulos, hay algo que el Señor Jesucristo les preguntó a todos. Versículo 29. Entonces Él le dijo, ¿vosotros quién decís que soy? Porque muchos no entendían muy bien quién era el Señor Jesucristo. ¿Vosotros quién decís que sois? Pregunta que hace a sus discípulos. Respondiendo Pedro, le dijo, tú eres el Cristo, es decir, el Mesías, el ungido de Dios. Pero Él les mandó que no dijesen esto de Él a ninguno. Cuando Jesús pregunta a sus discípulos aquí, es Pedro el que está actuando prácticamente como un portavoz, como un vocero de todo este grupo. ¿Por qué hace esta pregunta el Señor Jesucristo a sus discípulos? Han pasado bastante tiempo ya que el Señor Jesucristo viene caminando con ellos. Ha alimentado a las multitudes, ha sanado enfermos, resucitado muertos, limpiado leprosos, exorcizado, liberado endemoniados, etc. ¿Por qué razón tiene que Él preguntar a sus discípulos y aún a los que están siguiéndole a Él, quién es Él? Como si no lo entendieran todo todavía. Y la razón es que muchos interpretaban el ministerio, la obra del Señor Jesucristo en términos erróneos. Lo hacían en términos políticos, en primer lugar, y también en términos terrenales. Para la gran mayoría de ellos, el Señor Jesucristo era alguien que podía liberarlos del yugo, de la esclavitud, del poder político de Roma, que le obligaba a pagar tributos, que les impedía muchas actitudes, mucho de la vida para ellos, aunque respetaban la religión, tenían restricciones muy fuertes con el poder político romano. Y para muchos de las multitudes que seguían a Jesucristo, al ver sus maravillas, sus prodigios, sus milagros, entendían mal su ministerio. Su ministerio era un ministerio
político. La esperanza que ellos depositaban en el Señor Jesucristo era simplemente política. Inclusive aún parte de sus propios discípulos. De las multitudes, muchos también tenían un concepto equivocado del ministerio, de la obra del Señor Jesucristo, y la tomaban en términos puramente terrenales. Él es el que puede darnos de comer. Él es el que puede sanar nuestras enfermedades. Él es el que puede restaurar nuestras vidas social, religiosamente, como en el caso de los leprosos. Él es el que puede intervenir en muchísimas de las situaciones adversas de la vida en las que nos encontramos, como casos como la viuda de Naín, en circunstancias en donde se muere alguien como el único hijo, y quizás Dios sabe cuál iba a ser el destino de la viuda. Es decir, para muchos de los que estaban siguiendo al Señor Jesucristo, tomaban su ministerio en término terrenal, o político o terrenal. Y el Señor Jesucristo entonces se ve en la necesidad de aclararle que a sus discípulos que están equivocados en la forma en que ven su ministerio. Por eso, en el versículo 31, verso 31, el Señor va a enseñarles, palabra clave para los discípulos, a que ellos aprendan verdaderamente cuál es el ministerio del Mesías, del Cristo, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre, escuche bien por favor, padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Palabras del Señor Jesucristo que sorprenden a más de uno de sus discípulos y también de otros que están allí siguiéndole. Él debe ser desechado y padecer mucho. Sabemos lo que va a ocurrir en la crucifixión. Él debe padecer mucho. Él debe ser despreciado por los religiosos que deberían cuidar al pueblo, que deberían enseñarles inclusive la verdadera misión del Mesías y reconocer a Jesucristo como el enviado de Dios. Sin embargo, el Señor Jesucristo le dice: yo no solamente tengo que padecer en primer lugar, sino que también tengo que ser desechado por los principales sacerdotes, por los religiosos de su época, ancianos, escribas, etc. Y en último lugar, él tiene que ser muerto. No le da muchos detalles el Señor, no se amplía, no habla de los detalles que van a haber en el momento de que va a ser detenido, va a ser tomado prisionero, va a ser crucificado, va a ser azotado, va a ser abandonado. Nada de eso le dice el Señor Jesucristo todavía a ninguno de ellos, pero sí les dice algunas palabras que son más que suficientes y que los discípulos, particularmente Pedro, entiende claramente qué es lo que va a estar sucediendo. Y por eso, y como ejemplo de lo que muchos no entienden, a pesar de lo que los profetas del Antiguo Testamento habían profetizado acerca del Señor Jesucristo, Él se equivoca. Él se equivoca. Y dice la palabra del Señor aquí en el 32, y esto le decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Comenzó sabiendo lo que le espera al Señor Jesucristo ahora, habiendo entendido. No alcanza a comprender la profundidad, la perspectiva de todas las cosas. Y empieza a reconvenirle, como diciéndole: no, mira, Señor, no es necesario que tú hagas todo esto, no es necesario que vayas a la cruz, no es necesario que tengas que morir. A lo cual el Señor duramente lo reprende. Apártate de mí, Satanás, porque no pones, dice, la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. El entender mal el ministerio del Señor Jesucristo, no solamente así como lo fue antes, en este momento del ministerio terrenal de Jesucristo, también hoy sucede que el ministerio de Jesucristo, la obra de Jesucristo, aunque es entendida porque sabemos lo que ocurrió,
Sabemos por qué ocurrió, pero muchos, o por ignorancia, o en forma adrede, es decir, a propósito, han tergiversado el Evangelio del Señor Jesucristo y la obra del Mesías. Miremos por un instante, por favor, Isaías, un texto que todos conocemos, Isaías capítulo 53, que nos habla específicamente 800 años antes de que el Señor Jesucristo apareciera en escena en nuestro lugar, en nuestra tierra. Allí el profeta Isaías habló de él y específicamente describió cuál era la misión del Mesías, del Cristo que habría de venir por voluntad del Señor, del Cristo que había de morir por voluntad de Dios y también por aceptación voluntaria de Jesús. Isaías capítulo 53, por favor, versículo 3. Versículo 3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como escondimos de él el rostro, menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios, abatido. Mas él fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Quiero repetirse hoy, que nos entre en la cabeza y en el corazón, y que el Espíritu Santo lo grabe en nuestro corazón su misión y lo que él hizo por nosotros. Mas él fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos curados. Mas todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado, afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Esto es lo que el profeta Isaías describe del ministerio y de la obra del Señor Jesucristo, lo que habría de acontecer 800 años aproximadamente después. Muchos no lo entendieron y muchos tergiversaron ese mensaje en aquel momento, entendiendo su obra en términos políticos, en términos absolutamente terrenales. Mas hoy también ocurre que la misión, la obra del Mesías también es tergiversada y también es mal interpretada, también es mal predicada. Algunos lo hacen ignorantemente, pero otros a sabiendas. Y el mensaje que se le da a la iglesia es un mensaje de un Jesucristo, del Cristo de Dios, completamente ajeno a las Escrituras. No es el Jesucristo en que tus pecados y los míos fueron cargados sobre él. No es el Jesucristo, el Cristo, el ungido de Dios, sobre el cual nuestras rebeliones Dios las cargó sobre él. No es el Jesucristo que es molido por nuestros pecados. Es un Jesucristo, como digo a veces, que parece de góndola, en donde las personas se creen con el derecho de poder autoritariamente decirle a Jesucristo lo que Jesucristo tiene que hacer por ellos. No hay arrepentimiento, no hay vida nueva, no hay conversión. Solamente vengo a la persona de Jesucristo a pedir: bendíceme, restáurame, dame, concédeme. Todo lo que queremos acerca de Jesucristo hoy es predicado por el mal evangelio que se está predicando en muchísimos lados. Iglesias llenas con multitudes que tienen un concepto equivocado. Ministros de Dios que darán cuenta a Dios de presentar un Mesías completamente diferente del Mesías, del Cristo.
Sé que a muchos no les gusta lo que estoy diciendo. No sé si acá o por las redes sociales no les gusta lo que está diciendo este pastor, pero es lo que dice Dios. Él no está para darte una casa nueva. Si quiere lo va a hacer, pero no porque tenga obligaciones para con nosotros. No está para darnos un coche nuevo. Su sangre fue derramada en la cruz. ¿Cuándo vamos a entender y a predicar el Evangelio claramente que sin Cristo somos enemigos, impíos, débiles, pecadores delante de Dios, y que somos reconciliados por la sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario? Ese es el Mesías. Ese es el Cristo. El que nace para morir en una cruz. Nos gusta hablar del niñito Jesús, mas no nos gusta hablar de la cruz, porque en la cruz están nuestros pecados. ¿Y cómo le respondemos a esto? Cuando muchos empezaron a comprender Evangelio de Juan, el ministerio del Señor Jesucristo, comenzaron a abandonarlo. Porque entendieron que ser un discípulo de Jesucristo, seguir a Jesucristo, no es solo sanidad, me comprendo. No son solo prosperidad económica. No es solamente una restauración. Hay una respuesta que Dios espera y que Jesucristo espera de cada uno de nosotros si hemos comprendido de verdad quién es el Señor Jesucristo. ¿Quién es el Cristo, el Mesías de Dios? Cuando muchos, siguiéndole en el Evangelio de Juan, comenzaron a abandonarle, Jesucristo se dio vuelta y al ver las multitudes que se iban, miró a sus discípulos cara a cara. Capítulo 6 del Evangelio de Juan. Si quieren irse, pues váyanse ustedes también. ¿Qué palabras, pastor? ¿Nos está echando? No. Le estoy diciendo quédese, porque la recompensa es mayor. Oiga a Jesucristo. Oiga la palabra de Jesucristo, porque la respuesta no es abandonarle. No es irse, sino seguirlo. Si Dios te ha llamado, como hemos cantado, Señor, tú me llamas por mi nombre. ¿Usted se cree que lo llamó ahora? No, antes que el mundo fuese, tu nombre estaba en el corazón de Dios. Y en su momento Dios te llamó eficazmente por medio de su palabra y el poder del Espíritu Santo. ¿O acaso te crees que tú o yo dijimos, sí, bueno, voy a aceptar a Jesucristo en mi corazón, me parece bien? No, hermano querido. Hay un poder irresistible del Espíritu Santo que aplica esta palabra, el Evangelio de Dios, a nuestro corazón, y no podemos dejar. No podemos irnos atrás si no nos queda seguir hacia adelante siguiendo a Jesucristo. Pero este seguimiento de Jesucristo requiere por lo menos dos cosas a las que me quiero referir aquí. Por cuestiones de tiempo no puedo hablar demasiado, pero una de ellas, cuando conocemos la obra de Jesucristo, el padecimiento de Jesús, el desprecio de Jesús, la muerte de Jesús por vos y por mí, no es algo que, sí es algo que ocurrió hace 2000 años, pero es algo que vos y yo vivimos hoy, y siguen viviendo la gente que se está convirtiendo a Jesucristo a lo largo de todo el mundo. La muerte del Señor Jesucristo, su padecimiento,
su desprecio por nosotros, enemigos, pecadores, débiles. Cuando reconocemos esto en nuestro corazón, cuando nos podemos ver tal cual somos, tal cual éramos, entonces nosotros tenemos que responder como Él nos ha pedido que respondamos, como Mesías, como ungidos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Santidad. Quiero referirme brevemente a dos aspectos de nuestra vida, de cómo responder a Jesucristo cuando hemos entendido quién es el Cristo. Santidad y obediencia. Santidad y obediencia. Y si usted quiere puede agregarle una tercera: servicio. Si hemos conocido quién es Jesucristo, pues nosotros debemos responder, no viniendo solamente el domingo a ocupar una silla y alabar al Señor con nuestras manos, con nuestros labios, con nuestro corazón, escuchando su palabra, sino con una vida de santidad, con una vida de obediencia y con una vida de servicio. No reine, dice el apóstol Pablo en capítulo 6 del libro de Romanos, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal. Dígale no al pecado con el que está luchando. Tiene el poder del Espíritu Santo en su vida. Andad en el Espíritu. Gálatas capítulo 5, verso 16. Andad en el Espíritu y no satisfaceréis, no le daréis rienda suelta a los pecados de la carne. Santidad. Jesús sana a un paralítico, capítulo 5 del Evangelio de Juan, en el estanque de Betesda, delante de las multitudes, pero después pasan los días o las horas y después lo encuentra en el templo. Y hay un diálogo allí con el sanado. Atención, los que buscan simplemente sanidad. Y en la gracia del Señor son sanados y después siguen su vida como si nada. 38 años que había estado enfermo. Llamo su atención a este detalle. 38 años que este estaba enfermo. Déjalo que léalo después todo el capítulo completo, lo que le dijo Jesucristo cuando se lo encontró en el templo. Yo sé, vos fuiste que yo te sané. No peques más para que no te venga una cosa peor. Cuando hemos conocido quién es el Señor Jesucristo, tenemos que responderle a Él en santidad de vida y también en obediencia, pero también en servicio. Marcos capítulo 10, versículo 45, dice el Señor Jesucristo: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Nosotros no vamos a dar la vida en rescate por nadie, porque no podemos reemplazar al Señor Jesucristo, pero sí podemos desgastar nuestra vida. Y es lo más maravilloso que puede haber: desgastar nuestra vida en servicio a los demás para la gloria del Señor. Si hemos comprendido quién es Jesús, que padeció, que fue despreciado, que fue muerto para después resucitar, pero todo eso lo pasó por nosotros, para que hoy estemos aquí en este lugar, alabando y bendiciendo su nombre, nacidos de nuevo por la obra del Espíritu Santo, la aplicación de su palabra a nuestro corazón. Hay respuestas que tenemos que dar para poder ser verdaderos seguidores, verdaderos discípulos del Señor Jesucristo. Santidad, obediencia y también servicio. Y en este primer punto uno debe preguntarse:
¿Cómo está nuestra vida en santidad? Nunca seremos perfectos hasta el momento en que entremos a la gloria del Señor. No crea que por todo lo que hace usted va a ser perfecto, ni va a dejar de luchar con su carne, ni con el mundo, ni con el diablo. Luchará hasta el último día, pero no está solo. El Espíritu Santo de Dios está con usted. Pero nuestra vida en santidad debe crecer de gloria en gloria, pidiéndole al Espíritu de Dios que siga obrando en nosotros, transformándonos de día en día, de gloria en gloria para Él, esforzándonos para servirle en los lugares en donde Dios nos va colocando, donde las circunstancias de la vida nos va poniendo, quizás en la universidad o en nuestro trabajo, o en la escuela, o en la vía pública, en la calle, en distintos ministerios. Allí tenemos que encontrar formas de servir a Dios, no entre las cuatro paredes de un templo, por más bonito, por más grande que haya, sino en el mundo en donde el Señor nos coloca y de donde no nos sacó. Allí debemos nosotros buscar servirle a Él para su propia gloria, como respuesta a que hemos conocido quién es Jesucristo. Si usted conoció quién es Jesús, en el sentido de las Escrituras, si usted sabe que Jesucristo murió por usted, padeció por usted, fue muerto por usted, por mí, ¿cómo no servirle? ¿Cómo no andar en santidad, aunque no seamos perfectos? Pero ¿cómo no tratar de vivir mejor, más santamente, despojándonos todos los días del peso del pecado que nos asedia? Estudiamos el miércoles cómo crucificar la carne. ¿Sabe? Nadie va a crucificar su carne sino usted o yo. La cruz es algo, como voy a hablar ahora, duro, difícil, despiadado. Y así debe ser nuestra lucha con nuestro pecado, nuestra decisión para el servir a Jesucristo para su gloria. Sea duro con usted, pero con su pecado. La gracia de Dios está con usted, pero no se dé licencia. No se diga para usted, bueno, solo por hoy, después pido perdón y sigo. No, por favor. Hay que ser firmes con nosotros. Si entendimos quién es Jesús, si comprendimos en profundidad en nuestro corazón quién es. Sé que algunos de los que estamos acá hemos visto gente morir. Son cosas que nos olvidan. Hemos participado en guerras. Dios nos pide santidad, obediencia y servicio. Yo recuerdo cuando mi segundo día tenía 20 años o 19, no recuerdo muy bien. Cada vez que hablo de este tema o de estos temas, sépalo, yo nunca me acuerdo. Estaba en la escuela de policía.
la más terrible y dura de la historia argentina. Y se me enseñó obediencia. Recuerdo que éramos nuestra agrupación, como 300, se acercó uno de los instructores que había estado en la guerra en la provincia de Tucumán. Puso su nariz cerca de la mía. Sabía todo sobre mí. Todo. Me dijo, usted toma el colectivo, luego toma el tren, después toma otro colectivo y llega hasta la escuela. ¿Es verdad? Sí, señor. Pues voy a decirle algo para que lo tenga presente de aquí en adelante. Usted mañana toma el colectivo y llega a la estación, y si por alguna de esas cosas, y perdóneme la dureza de lo que voy a decir, pasó el tren y lo mató, y por supuesto vino la carcajada, la risa de todo el batallón, dijo, usted se levanta, viene hasta la iglesia, hasta la escuela, dice, presente Señor, y se vuelve a morir. Eso es obediencia. El libro de Hebreos dice, no hemos luchado hasta la sangre con el pecado. Son palabras duras. No hemos luchado hasta la sangre con el pecado. Jesucristo nos pide que los que hemos comprendido en profundidad quién es el Cristo, respondamos en obediencia, respondamos en santidad y respondamos en servicio. No hay nada más maravilloso en esta vida que servir a Jesucristo. No lo hay. Hágalo. Esto es conocer a Jesucristo. Servirle a Él para su gloria. Y en segundo lugar, ¿cómo seguirle? ¿Cómo seguir a Él? ¿Cómo mantenernos firmes en el seguimiento del Señor Jesucristo? Dice la palabra del Señor, versículo 34. Llamando a la gente, a sus discípulos, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, el Señor Jesucristo no está todavía muy seguro de que hayan entendido. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Jesús llama a la multitud, también a sus discípulos, para estar junto no solamente con Él, sino también para que escuchen la exhortación que va a darle. La exhortación es una exhortación para todos, no solamente para los que aparecen como discípulos, también para las multitudes que le están siguiendo. Porque la exhortación que el Señor Jesucristo va a darle es un asunto de vida o muerte. Es un asunto de vida o muerte. Y da 3 condiciones el Señor Jesucristo para ir detrás de Él y mantenerse firme. No bajar los brazos, no detener los pies, no volver hacia atrás. Si alguno quiere venir en pos de mí, dice el Señor Jesucristo, pues niéguese a sí mismo. ¿Qué significa negarse a sí mismo? Abandonar todo concepto, toda idea
por sí mismo, por algo que tenga, que pueda salvarse por sus buenas obras, que pueda salvarse por su religión, que pueda salvarse por su herencia religiosa que trae de sus padres, que puede salvarse porque pertenece a determinado tipo de iglesia, que puede salvarse porque es seguidor de determinado ministro religioso, porque fue bautizado en determinada templo, catedral, etc. En aquel momento no existían, pero hoy sí. Niéguese a sí mismo, no tiene absolutamente nada para salvarse. El hombre no tiene absolutamente nada para su salvación, solamente puede salvarse por el Señor Jesucristo, por su obra en la cruz, por su sacrificio, por su sangre derramada en la cruz del Calvario. La religión no te salvará. Las buenas obras no nos salvarán, aunque tenemos que hacerla. La herencia religiosa de nuestros padres no nos salvará. Hace poco escuché que alguien me dijo, hablando de cierto pastor presbiteriano, su nombre, como es un apellido escocés, su nombre es conocido en toda Latinoamérica, porque sus padres y sus bisabuelos eran presbiterianos, mas si no nace de nuevo, se irá al infierno. La religión y la herencia religiosa que traemos de nuestros padres, de nuestros abuelos, no nos salvará. Nos salvará Jesucristo. Jesús se lo dijo a los principales religiosos, fariseos, hipócritas, escribas de su tiempo. Dios, ustedes me dicen, nosotros somos hijos de Abraham. Jesucristo les dijo, Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras, si quisiera. No me vengan con la herencia religiosa. Ni con la gran catedral. ¿Qué quedaría de nuestros hermanos africanos que adoran al Señor bajo los árboles? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese. Despójese de todo lo que tenga. Y entréguese completamente a Jesucristo. Sé que todos los que están aquí me van a decir, ya lo hicimos, pastor. Gloria a Dios. Si alguno quiere venir en pos de mí, pues tome su cruz cada día. Cada día. La cruz no fue la única ni la última, la de Jesucristo. Fue la única para la salvación que Él obró para nosotros. Pero cuando mencionó Jesús estas palabras, todos conocían la muerte por crucifixión, porque era el instrumento romano de muerte para los peores criminales. Y hablar de la cruz era algo común. Cualquiera podía caminar fuera de Jerusalén y ver cientos de cruces de personas crucificadas. ¿Qué significaba para la gran mayoría de todos ellos? Rechazo, muerte, vergüenza, persecución, porque no todos eran culpables. Y Jesús lo que está diciendo es la cruz para muchos, por ser mis seguidores, significará vergüenza, significará abandono, significará sufrimiento. Y para muchos, como ocurre hoy en África y en Medio Oriente, significará la muerte. Si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz todos los días. Y si tiene que pasar por sufrimientos, pues páselo. En el nombre de Jesús, con el poder que Él da para enfrentar las dificultades de la vida. Si tiene que pasar, tomar su cruz cada día. Y quizás tenga que pasar
el abandono de sus amigos o de su familia por ser cristianos. En aquellos años se los expulsaba de la sinagoga a los cristianos. Al judío que recibía a Jesucristo como su Salvador, al Mesías, lo expulsaban de la sinagoga, su familia los abandonaba. Esto no es nuevo. Mas cuando hay un evangelio predicado, distorsionado de quién es Jesucristo y cuál es su misión, pues entonces, por supuesto, hoy se ve como algo extraño. Dios te da una nueva familia, que es la familia de Cristo. Nuestros primeros 7 años de creyentes, de cristianos, pasábamos la Navidad, por llamarlo de alguna manera, la celebración del nacimiento del Señor Jesucristo solamente con mi esposo y mis 2 niños. ¿Por qué? Porque el resto de mi familia quería que yo dejara a Jesucristo fuera. Y éramos objeto de burla, de escarnio y de sufrimiento por todo el resto de nuestra familia por ser cristianos. Si alguno quiere venir en pos de mí, pues tome su cruz. Piense ahora mismo, pídale a Dios que se la muestre, si no lo tienen claro. ¿Cuál es mi sufrimiento? ¿Cuál es mi cruz que estoy sobrellevando? Quizás es un marido inconverso o una cónyuge inconversa y es un calvario o una cruz todos los días. Pues tómela y siga adelante. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Qué estaba diciendo el Señor Jesucristo? Perseveren, perseveren, sigan adelante, perseverando, firmes en la fe, a pesar de todo. Tengo por cierto, dijo el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, que los sufrimientos de este tiempo no son nada comparados con la gloria que Dios tiene preparada para nosotros. Tenemos que perseverar, firmes en la fe, dando gloria al Señor, siguiendo su ejemplo, viviendo como Él vivió. Perdónense unos a otros, como Cristo les perdonó a ustedes, en nuestras relaciones interpersonales. Sigamos, dice el apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 2, verso 21, sigamos sus pisadas. Él nos dejó ejemplo de vida para que nosotros sigamos. Esa es la manera de perseverar. No yendo de iglesia en iglesia, ni de predicador en predicador, pensando que quizás si me imponen las manos todos los sufrimientos y las dificultades de esta vida se habrán de terminar. Está equivocado, hermano. No es así. No es así. Debemos seguir su ejemplo, seguir su palabra, servirle y perseverar constantemente tomados de su mano. Esta es la manera en que podemos perseverar. Voy a ir terminando. Quiero pedirle, si usted tiene, por favor, me acompañe. En segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 6. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 6. Antes quiero que vaya al versículo 4, que lo tiene ahí cerca, versículo 1. Dice así la palabra del Señor, dice el apóstol Pablo, quien es un seguidor llamado por el Señor Jesucristo y que vivió hasta el final de su vida sirviéndole, perseverando. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Amén. Según la misericordia que hemos recibido,
Estamos acá por misericordia, amados. No desmayamos. Capítulo 6. Así pues nosotros como colaboradores suyos les exhortamos también a que no recibáis la gracia de Dios en vano. No recibáis la gracia de Dios en vano. Verso 2, porque dice: en tiempo aceptable te he oído, en día de salvación te he socorrido. Y aquí ahora el tiempo aceptable, aquí ahora el día de la salvación. Y después comienza a describir la circunstancia de vida en la cual él ha perseverado y que son un ejemplo para nosotros. Verso 4, antes bien nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en paciencia, tribulación, necesidad, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabras de verdad, en poder de Dios, con arma de justicia diestra y siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores, pero veraces, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, mas aquí vivimos, como castigado, mas no muerto, como entristecido, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Si usted tiene a Jesucristo en su corazón, usted no necesita nada más. Tiene todo. Todo. Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Pasaron muchos años. Y quien esto escribe, quien fue perseguidor de la iglesia, escribe en su carta a Timoteo, su discípulo, al final de sus días, alguien que conoció bien, como el apóstol Pablo, quién es Jesús. Forman parte de sus maravillosas últimas palabras. He peleado la buena batalla. He guardado la fe. He corrido la buena carrera. Por lo demás me espera la corona de justicia que Dios tiene preparado para los que le aman. ¿Tiene usted batallas todos los días? ¿Tiene pruebas que enfrentar todos los días? Pues va a hacerlo durante toda su vida. Y es bueno. Es bueno llegar al final de nuestros días y poder estar delante del Señor o a punto de partir, reflexionar, mirar hacia atrás, ver los golpes que recibió, los que le abandonaron, los que le mintieron, los que le traicionaron, pero también ver quién estuvo a su lado toda su vida, en cada paso que dio, en cada aflicción que tuvo, en cada enfermedad que pasó, en cada dolor que tuvo que enfrentar. Él estuvo con usted a su lado. Y usted podrá decir cuando llegue ese día, como Pablo, he peleado la buena batalla. Claro que ha sido buena, porque Él estuvo a mi lado y la gloria nos espera. Dos cosas nos pide el Señor: conocer quién es Él, verdaderamente qué hizo por ti en la cruz y cómo la respondes siguiéndole durante toda tu vida. Amén.